Hoy vamos a hablar de uno de los elementos que quizás a mí más me emociona porque es uno de los puntos que marcó un antes y un después en mi vida, no solamente como emprendedor, sino en las diferentes áreas que me componen como persona. Y hoy tengo de hecho varios ejemplos que quiero compartir con ustedes de cómo el contexto que nosotros elegimos, las macetas donde elegimos sembrarnos, literalmente definen y determinan la realidad en la que vivimos. Entonces, esta es la clase del día de hoy, cómo crear un contexto que rompa tus límites. Vamos a hablar ahorita de 4 claves para crear resultados que aparentemente están fuera de tu alcance, pero te vas a dar cuenta que tú puedes manifestar y a través del contexto es la herramienta para materializar literalmente lo que vos querás. ¿Sí? Ahora, quiero partir de un ejemplo y quizás con este ejemplo vamos a poder aterrizar lo que vamos a ver el día de hoy. Imagínense que hay 2 semillas, ¿sí? Tengo 2 semillas en este momento. Y esas 2 semillas son muy parecidas. Y decido en este justo momento sembrarla en 2 recipientes. Al cabo de unos años, una de las semillas empieza a crecer y la vemos en el lado izquierdo y la semilla, la otra, en otra maceta, en el lado derecho. Al cabo de 3 años sucede que la matera o la semilla del lado izquierdo deja de crecer. Aquí se los voy a compartir. Y esa semilla del lado izquierdo deja de crecer. Sin embargo, la semilla del lado derecho sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. Al cabo de 5 años empiezan a dar frutos. Los frutos de la semilla del lado izquierdo, que ya es un arbolito, un bonsai, son frutos muy pequeños, difícilmente comestibles, mientras que la semilla del lado derecho ha dado un árbol frondoso con frutos que alimentan a muchísimas personas. La diferencia entre estas 2 semillas no está como tal en la semilla per se, está justamente en la maceta donde decidió sembrarse. Y esto mismo nos pasa a nosotros. Somos una semilla con un potencial infinito de posibilidades de poder dar muchísimos frutos. Sin embargo, esa maceta donde nos sembramos está determinando qué tantos frutos y qué tan comestibles son para las personas que nos rodean. La pregunta es, ¿en qué maceta estás sembrándote? ¿En qué maceta te estás sembrando? ¿En una maceta pequeña que limita esas posibilidades de crecimiento para esa semilla con ese potencial que eres? ¿O estás sembrado en una maceta grande que está abonada en una maceta cuyas raíces pueden profundizar y donde pueden surgir y prosperar todos esos proyectos y metas que tú te pones? Hoy vamos a hablar justamente de cómo hacer que esa maceta que nosotros tenemos sea la correcta para esa semilla de alto potencial que somos todos nosotros. No siendo más, muchachos, vamos a comenzar entonces por un ejemplo que para mí es muy determinante a la hora de querer entender esto del contexto. ¿Sí? El contexto de alguna forma viene definido por muchos elementos que componen nuestra vida en la actualidad. ¿Sí? Viene definido por, yo lo voy a llamar una cajita, y esta es la cajita que compone nuestro contexto. En esta cajita resulta y sucede que esa cajita está delimitada por las personas cercanas, por las conversaciones que tenemos, por los lugares que frecuentamos y visitamos, por la información que consumimos a través de redes sociales o por el estudio que tenemos, por los libros que leemos y por todas esas creencias heredadas que componen todas nuestras circunstancias y las personas con las que tenemos la oportunidad de relacionarnos, el país donde crecemos, el municipio, el pueblo donde habitamos. Todos esos elementos y toda esa información es lo que compone esta cajita. Y esta es la cajita que tú tienes actualmente. Esta cajita justamente tiene unos marcos y ese marco es en la capacidad de tu contexto. Resulta que todo lo que habita en esa cajita es bajo el marco de información que tú tomas decisiones. ¿Sí? Tú tomas decisiones basadas en todo este contexto, en toda esa información que habita en esa cajita. Pero también esa cajita no está escrita sobre piedra. Esa cajita tú puedes moldearla, tú puedes crecerla, tú puedes aumentarla. ¿Cómo? Permitiéndote nuevas personas, nuevas conversaciones, nuevos lugares, nueva información, nuevos cursos, nuevas creencias. Y en la medida en que esa cajita se expande, vamos a tener mucha más información para tomar mejores decisiones. Pilas, si tu cajita es pequeña, tus decisiones también lo son. Recordemos que la semilla tiene el potencial infinito. Sin embargo, si esa cajita es pequeña y limitada, esa semilla no va a poder crecer y no va a poder ser abundante como otra que esté sembrada en un contexto, en una maceta, en una cajita indicada. Tu cajita, pilas, la conforman todas esas posibilidades que conoces.
lo que crees alcanzable, lo que crees normal, lo que crees que es posible para ti. Ahora sí, vamos a hablar primero, antes de mencionar esos 4 elementos, vamos a hablar ejemplos concretos de cuándo identificamos nosotros que nuestra cajita es limitada. ¿Sí? Nosotros identificamos que una cajita es limitada a través de ejercicios muy cotidianos. Por ejemplo, yo me acuerdo, y de hecho esto ha sido pensado en las limitaciones que yo en algún momento tenía respecto a mi cajita y mi contexto. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba más peladito, que yo tenía unos 16, 17 años, yo tenía el sueño de viajar por el mundo. Yo soñaba, yo veía a la gente viajando y yo, güey, pucha, ¿cómo hará la gente para viajar por todo el mundo? ¿Cómo hará la gente para visitar tantos países? Yo quiero conocer muchos países. Sin embargo, en mi contexto, nunca antes nadie había logrado viajar por el mundo. Yo no tenía en mi contexto a alguien cercano que ni siquiera conociera Europa, más allá de mi abuelita que fue alguna vez, pero eso fue hace muchos años y nunca más en mi vida y en mi contexto cercano nadie había viajado por el mundo. Resulta que un amigo una vez, él cumplió 18 años, 18 y 19, y decidió irse como mochilero para Europa. Y eso para mí fue un parteaguas. ¿Por qué? Porque fue una persona tan cercana a mí, una persona que ya estaba en mi contexto, una persona conocida que había roto esa creencia que para mí era muy imposible, muy lejana, y se fue a mochilear por Europa. Yo pensaba que Europa era para gente con plata, ¿sí? Y yo estaba muy acostumbrado a ir siempre a los mismos sitios a vacacionar dentro de Colombia, en Coveñas, bueno, sitios que conocemos aquí en Colombia, en Santa Marta, etcétera. Y no es que eso esté mal, sino que era lo que mi cajita ya conocía. Y cuando este man se va por allá a Europa, yo apenas empiezo a ver sus fotos, yo digo, yo quiero eso. Si este man lo hizo, yo quiero eso y le voy a escribir. Resulta que yo le escribí a ese man, yo no tenía idea de cómo era viajar, yo no había viajado fuera de Colombia nunca. Yo le dije, parce, yo quiero irme a mochilear con vos, ¿qué tengo que hacer? Y empezamos a soñar con viajar a Asia. Muchachos, al cabo de un año estábamos yendo a Asia, mi primer viaje internacional, no tenía presupuesto, no tenía nada, pero estaba justamente en un contexto que me abrió esa posibilidad y a través de esa posibilidad se empezó a materializar algo que en un principio era para mí totalmente lejano. ¿Sí? ¿Por qué fue posible? Porque pasé de un círculo, un contexto limitante en que había una creencia arraigada de que Europa era para gente con plata, a un contexto donde alguien lo hizo incluso sin tener plata. ¿Sí? Pilas. Otro ejemplo de que tu cajita es limitada. Aquí puse el ejemplo de un viaje o algo que vemos por allá lejano. Por ejemplo, de ganar $30,000 al mes. Para muchos esto parece una fantasía. Para muchos esto parece algo muy lejano. Para mí parecía un sueño, pero que yo ya, no, parce, $30,000 y men, yo en qué incluso me va a gastar todo eso. Sí, yo qué voy a hacer con toda esa plata. Y empiezan todas esas creencias del contexto que te dicen, eso es mucha plata, ni siquiera vas a saber en qué gastártelo, para qué tanta plata, habiendo tanta gente con hambre. Y empiezan un montón de creencias que hacen que cada vez esos números parezcan fantasía. Pilas. Si nadie en tu contexto lo está haciendo, lo está logrando, tu cerebro simplemente lo clasifica como una fantasía y no como una meta, como algo que es para otras personas, pero no es para ti. Muy seguramente, si tú tienes una meta financiera y dentro de tu contexto, dentro de tu cajita, no hay alguien, no hay un referente que esté generando estas cifras o más, esto para ti simplemente va a ser una fantasía, un sueño lejano. Vale, probablemente estás en un contexto que te está limitando. Tercero, cuando tú quieres vender un producto, ¿sí? Cuando tú quieres vender un producto y tú dices, no, mi servicio de mentoría, siento que no, güey, pucha, yo cuando voy a estar cobrando $1,000, $2,000, $5,000 por mi servicio de mentoría, quizás eso para ti sea una cifra que te parezca descabellada. Y muy probablemente es porque ni siquiera tú te has permitido una vez hacer un pago por ese monto, ¿sí? Eso no está ahorita dentro de tus posibilidades, ¿sí? No está en tu cuarto, no es normal para ti. Tu cajita no lo revisa, no lo registra como posible. De hecho, les quiero poner un ejemplo, porque para mí también ha sido un montón de rupturas el enfrentarme a ciertos paradigmas o a ciertos límites dentro de mi cajita, donde yo antes por una mentoría cobraba, no sé, 150, $200 y después empecé a cobrar más de $900 por un proceso de mentoría, ¿sí? Y yo me di cuenta que esa cajita se podía romper y que al final eran mis propias creencias las que me estaban limitando con eso. ¿Por qué? Porque también empecé a acceder a personas con un nivel de información donde yo pagaba muchos miles de dólares para acceder justamente a ese conocimiento y me di cuenta que abrirme a ese
conocimiento, abrirme esas posibilidades, también estaba expandiendo mi propia cajita. Ahora, vamos a pasar de estos ejemplos concretos, ahora sí, a 4 síntomas, ¿sí? Vamos a pasar a 4 síntomas de que tu contexto te está limitando. Quiero que esto sea más como un tipo diagnóstico y que tú te preguntes en este momento cuál de esos 4 síntomas tienes o si los 4, ¿por qué no? Puede pasar. Vale, pilas. El primero, el primer síntoma es que empiezas a bajar tus estándares sin darte cuenta, ¿sí? Empiezas a encontrar unas formas elegantes de justificar el por qué dejaste de hacer algo. Empiezas a caer en ese conformismo que es magnético dentro de tu contexto, claro, porque lo familiar se vuelve magnético y terminas tú siendo el promedio de tus amigos más cercanos, viviendo las mismas realidades de las personas que hacen parte de tu contexto. Esto no es en vano y el problema es cuando no solamente nos acomodamos a esos contextos, sino que incluso empezamos a bajar esos estándares o esas aspiraciones, esas transformaciones que veíamos para nosotros a ese nivel magnético que habita dentro de esa cajita conocida que es nuestro círculo más cercano. ¿Sí? Y empiezan esas frases como, por ejemplo, con que esto sea estable, está bien, o al cabo no quería, eso tan bueno no dan tanto, y un montón de creencias limitantes que te mantienen en en un mismo lugar, en una misma sintonía. El primer síntoma, empiezas a bajar tus estándares sin darte cuenta. Pilas. Segundo síntoma de que tu contexto te está limitando. Tu ambición empieza a sentirse incómoda incluso en tu propio círculo, ¿sí? Llegas a un punto donde te sientes como un bicho raro, que la gente no entiende tus aspiraciones o incluso se ríen de ellas, que no entiendes o no encuentras un lugar cercano, un contexto para compartir con personas que tengan esos mismos ideales, esos mismos puntos de vista o que incluso tengan esas mismas reflexiones de las cuales tú quieres ser parte. De hecho, a mí me pasó, muchachos, yo por muchos años, dentro de mi círculo de amigos, fui de los pocos, o por decir el único, que emprendía negocios. Y yo no tenía con quién socializar y hablar sobre emprendimientos, sobre creación de empresas, ¿sí? Y no tenía con quién tampoco aterrizar todas las embarradas y la soledad que sentía en ese momento al no encontrar un contexto donde el cual hubiesen más emprendedores. ¿Vale? Mi ambición y mis negocios se sentían raros dentro de ese contexto. ¿Qué tuve que hacer? Realmente empezar a apuntar a otros contextos donde hubieran más personas que estuviesen en esa misma sintonía y no bajar mis estándares a algo que realmente yo no quería para mí. ¿Vale? Ahora, me pongo como ejemplo, pero quiero que tú también visualices dentro de cada uno de estos elementos cuáles son esos contextos o esos síntomas que te están limitando. ¿Listo? Muchachos, el tercer elemento. El tercer elemento es quizás uno de los puntos que aquí más hemos tocado, que más hemos pronunciado, y es volver las excusas como una moneda corriente. Hay 2 tipos de personas. Las personas a las que les suceden cosas que se vuelven víctimas de las circunstancias y las personas que se hacen cargo. No le busque más. Personas que son víctimas y personas que se hacen cargo y se responsabilizan. Definitivamente, un contexto que te limita es un contexto donde siempre se encuentran justificaciones para permanecer en una zona cómoda, en una zona donde no se está sumando. ¿Vale? Ahora, normalmente en ese contexto hay un montón de excusas. Es que la economía está mal, es que el presidente no sé tal, o es que este es de derecha, o es que este es de izquierda, o es que la economía, o es que la guerra no sé dónde, o es que no tengo tiempo, o es que todavía no estoy listo. Sí, y en ese contexto es muy fácil quejarse, porque es muy fácil ver el partido desde las graderías y decir por qué ese jugador que se comió el penalti es un hijo de tantas. Sí, vaya juegue usted el partido y vea que es muy diferente la realidad. Y esos contextos que te limitan son normalmente los contextos de las personas que es el contexto de las personas que están hablando desde afuera, no de las personas que se hacen cargo. Vale, pilas. Tercer contexto que te limitan, un contexto donde las excusas se vuelven moneda corriente. Y finalmente, el cuarto elemento, el cuarto síntoma, quizás hay muchos más, traje quizás de los 4 más relevantes y es que no hay retos, que siempre eres la referencia del cuarto, eres la referencia del lugar donde se reúnen. Y quizás este es el más difícil de reconocer, porque aparentemente es bueno, ¿sí? La gente te respeta, pero sin embargo, a pesar de ese respeto y a pesar de que te sientes alguien muy empoderado porque de alguna forma eres un referente para ellos, es un círculo que no te está haciendo crecer.
Es un contexto donde solamente te sientes bien, pero no es un contexto donde tú realmente puedas crecer. Y esto es muy importante identificarlos porque quizás se vuelven en esas zonas cómodas que nos permanecen y nos dejan ahí, pero al cabo de un tiempo caemos en que nuestros estándares permanecieron en una misma línea porque no tenemos algo que nos rete, algo que nos inspire, algo que nos incomode a ir más allá. No hay retos, siempre eres la referencia del cuarto. Si usted es la referencia del cuarto, probablemente usted sea la persona que está marcando el techo en un contexto. Y cuando usted marca el techo en un contexto, no hay nada que lo impulse hacia arriba. Listo. 4 síntomas, muchachos, de que su contexto lo está limitando. Ahora sí, vamos a pasar a la promesa de esta clase y es que vamos a hablar específicamente de 4 claves para diseñar tu contexto. 4 claves para romper esas materas limitantes, 4 claves para romper o para mejorar, aumentar esas cajitas de información y crear eso que antes veías lejano para tu vida. Listo, vamos entonces con la clave número 1. Pilas, muchachos, la clave número 1 para realmente romper esas cajitas es elegir con quién pasas tiempo y que sea de manera intencional. Muchachos, esas personas con las cuales ustedes eligen pasar su tiempo terminan siendo demasiado determinantes en su vida, ¿sí? Y pilas, aquí no hay que hay porque es mi mejor amigo, aquí hay porque es mi familia, porque es no sé tal. No, independientemente de la etiqueta que usted tenga con esa persona, usted debe ser muy cuidadoso de la gente con la que invierte su tiempo, porque al final usted está absorbiendo información de esa persona con la cual se relaciona. Cuide mucho ese contexto y cuide mucho esas personas con las cuales se rodea. Busque personas que ya están donde usted quiere estar, busque personas que lo reten, busque personas que lo incomoden, ¿sí? Y esto no es para que usted se compare, sino para que su mente empiece a asociar ese tipo de personas como algo que es normal para usted, personas que lo reten y que usted sienta que eso también lo puede alcanzar, que es posible. ¿Sí? Si su círculo cercano, y lo decíamos anteriormente, tiene el mismo techo que usted, nada, absolutamente nada lo va a impulsar hacia arriba. Busque siempre personas que lo reten, personas de las cuales usted se sienta inspirado y que tiene muchas cosas que aprender. Rodéese de diversidad, no se rodee de la misma gente de siempre, que usted ya conoce de toda la vida. Está bien, está chévere, pero procure siempre traer diversidad a su contexto y diversidad que lo rete. Vale, primer clave. Muchachos, vamos para la segunda clave. Pilas. Cuida lo que das a tu mente. Voy a repetirla. Cuida lo que das a tu mente. Este es quizás uno de los puntos donde ahorita estamos pecando y yo me incluyo porque tenemos tanta información, tenemos tantos incentivos, tenemos tanto ruido y tanta contaminación por todas partes que muchas veces no filtramos lo que le damos a nuestra mente. Le damos noticias, le damos chismes, le damos la vida de furanito, de peranito, el reel de no sé quién, la vida del famoso, del influencer. Cuide muy bien lo que usted le da a su mente. Y cada vez usted tiene que ser más consciente de esto, porque cada vez tenemos más información y menos filtros, que este suele ser uno de los puntos que termina afectando sí o sí nuestra realidad. Recordemos que todo esto es un paso y un elemento que de alguna forma podemos controlar y que materializa la vida y la realidad que estamos actualmente viviendo. Y todo nace de acá. ¿Sí? Segunda clave, cuide lo que le da a su mente. Los podcasts que usted escucha, los perfiles incluso que usted sigue. Métase a su feed y dése cuenta de la realidad de lo que usted mira y la información que consume. Vaya donde dicen los reels y mire qué le sale. Ahí usted se da cuenta de la información que le está dando a su mente y cuánta basura de información hay ahí. Los libros que usted se lee, ¿sí? Los videos que usted se ve y las conversaciones que usted sostiene. Procure siempre espacios donde esta información que está aquí sobre la mesa sea de alta calidad para usted y le permita siempre expandir esa cajita de su contexto. ¿Sí? El contenido que consumes es contexto. Todo construye o limita tu cajita. Ten esto en cuenta. Y muchas veces disfrazamos eso de entretenimiento, disfrazamos eso de descansar un ratico. Sí, es información y construye o limita tu cajita. Si solo confirmas lo que ya crees, tu cajita no va a crecer. Estás en una zona cómoda. Y si consumes un nivel más arriba, vas a generar la incomodidad. Y esa incomodidad, muchachos, es lo que conlleva la expansión.
Yo recuerdo cuando estaba peladito, que tenía, no sé, 15, 16 años, que estaba en pleno crecimiento, que me dolían las rodillas, me dolían los codos, las articulaciones, pero eso era justamente un síntoma de que yo estaba creciendo. ¿Sí? Pilas. La incomodidad duele, pero la incomodidad es crecimiento. Segunda clave, cuida lo que le das a tu mente. Ahora, vamos a pasar a la tercera clave. La tercera clave es pagar por entrar a cuartos mejores. Cuando yo estoy en mi cajita, pilas lo que pasa aquí, que es algo muy, muy, muy importante y determinante. Cuando yo estoy en mi cajita lo que sucede es que está nuevamente lo que es conocido para mí. En el mundo y en la vida existen infinidad de cajitas, infinidad de muchas cajitas a las que tú puedes acceder. Y cada vez que tú te permites un nuevo espacio, un nuevo contexto, una nueva conversación, una nueva amistad, un nuevo viaje, un nuevo bootcamp, un nuevo lo que sea, tú estás permitiéndote salir de tu cajita para entrar a otra, en esa cajita absorber un montón de información, aprender de ahí y luego esa información traértela a tu cajita. Pero ¿sabes qué pasa cuando regresas a tu cajita? Que ya no va a estar de este tamaño, va a estar expandida. ¿Por qué? Porque traes nueva información. Y normalmente entrar a esas cajitas tiene un costo. Normalmente entrar a esas cajas hay que pagar los precios de ella. Normalmente si tú quieres hacer un viaje que expande tu cajita, hay que pagar por ese viaje. Normalmente si hay un evento o un retiro donde tú sientes que puedes aprender o generar un contexto nuevo, conocer gente nueva, normalmente eso vale. ¿Sí? Normalmente cuando quieres tener o acceder a una nueva comunidad o quieres empezar un proceso de mentoría, normalmente eso te cuesta, ¿sí? Y que te cueste entrar y que desafíe tus creencias, eso es justamente lo que va a permitir expandir tu cajita. Expandir tu cajita no es algo tan sencillo. Expandir tu cajita requiere justamente que te pongas a prueba, requiere justamente que hagas cosas que antes no has hecho y pagues precios que antes no has pagado. Si no, cualquiera expandiría su cajita. Sí, pero por eso es que es el reto y por eso depende de nosotros, desafiarnos a la incomodidad, desafiarnos a hacer cosas que antes no habíamos hecho, a pagar precios que antes no habíamos pagado. Sí, clave 3, pague por entrar a cuartos mejores. Busque la forma de entrar y de acceder a esos cuartos. Y no necesariamente el pago que menciono aquí es un pago en dinero. Hay pagos de muchas formas, en tiempo, en esfuerzo, en trabajo, hay diferentes formas de pagar, pero haga el esfuerzo y esté dispuesto a pagar por esa incomodidad de acceder a esos cuartos mejores, porque esos cuartos mejores van a darte información que te permite expandir tu cajita. Listo, muchachos, y la clave número 4, hazte consciente del contexto que tú mismo estás creando. Voy a repetirlo. Hazte consciente del contexto que tú mismo estás creando. No solamente venir aquí a evaluar qué pasa con ese contexto que yo tengo y por qué está de esta manera o por qué está de otra manera o cuáles son mis metas y mis aspiraciones, sino también cómo yo soy fuente y soy un reflejo de ese contexto que yo mismo estoy creando. El contexto no es solamente algo que recibo, no es solamente una información que llega a mí, sino también que yo mismo soy la proyección de esa información. Si yo mismo me miro, puedo literalmente ver al espejo la realidad de ese contexto. El contexto no te miente. ¿Sí? El espejo no te miente y tú eres el espejo de ese contexto. Si en tu contexto o tú te miras al espejo y ves escasez, te aseguro que en tu contexto hay escasez. Si tú te ves al espejo o tú ves tu contexto y notas miedo, seguramente te ves al espejo y estás cagado de miedo. ¿Sí? Tú eres el reflejo y el espejo de ese contexto porque tú mismo lo estás creando. Ahora, pilas, un punto sobre este elemento 4. El contexto es interno, lo que te dices a ti mismo. Eso va a moldear tu identidad. ¿Cómo es la conversación que nosotros tenemos con nosotros mismos? ¿Cómo es ese diálogo que tenemos con nosotros mismos? ¿Sí? Pilas. Lo segundo, si usted no se trata como alguien que va en serio, le aseguro que la gente tampoco lo va a hacer. Si usted es una persona que da su palabra y usted no se compromete con su palabra, ¿sabe qué? Las personas tampoco lo van a hacer. Si usted es una persona que se compromete con alguien a hacer algo específico, ese día específico, hágalo. Porque si usted no se toma en serio, las personas tampoco lo van a tomar en serio. Es más, póngase a pensar cuántas veces usted se ha generado un compromiso y usted mismo se ha fallado ese compromiso. ¿Sí? Póngase a pensar en eso y se va a dar cuenta que así como se acuerda esa vez,
está entendiendo el porqué, la razón de muchas cosas que en su vida no están funcionando y el por qué se siente menospreciado o el por qué se siente que la gente no le da su valor. ¿Sabe por qué? Porque usted mismo no se está dando su valor. Y muchas veces lo notamos en actos tan sencillos como nuestra palabra. Nuestra palabra es un acto de manifestación y es un poder enorme que nosotros tenemos. Honre su palabra. ¿Sí? Es más, yo les voy a contar un ejemplo y yo me doy cuenta de esto todo el tiempo. Cuando yo empiezo, por ejemplo, un proceso, no sé, de mentoría con alguien, yo me doy cuenta desde ese proceso si la persona se va a tomar en serio o no se va a tomar en serio, porque en ese mismo nivel de seriedad que se toma la persona, yo ya entiendo con quién puedo trabajar y con quién no. Por ejemplo, cuando alguien genera un compromiso conmigo y yo sé que me toca buscarlo para que lo asuma, yo ni siquiera lo busco, porque sé que es una persona que no está comprometida con su proceso y que no honra su palabra. Y una persona que no honra su palabra y una persona que no respeta las promesas que pacta es una persona que ni yo busco. ¿Por qué? Porque sé que no está dispuesto a trabajar. Sí, hay que empujarlo. ¿Cuántas veces y cuántas personas en tu vida tú sientes que hay que empujar? Ahora, ¿cuántas veces tú eres esa persona que hay que empujar? Porque se compromete en algo y no lo cumple. Pilas, honra tu palabra. Si no te tratas como alguien que va en serio, tu entorno tampoco te va a tratar de esa manera. Y ahí estás manifestando tu realidad. Por eso, la misma vida no te toma en serio porque tu palabra no te la tomas en serio. ¿Sí? Tercero, muchachos, hey, no estoy bravo. No estoy bravo, pero siento que la palabra es algo que merece mucha seriedad y que merece mucho respeto, de verdad. Es una de nuestras herramientas más poderosas que tenemos como seres humanos. Pero a veces las personas se lo toman a la carrera o lo dicen porque sí, parce, la palabra es pura manifestación. ¿Sí? Y si realmente lo aprendemos a usar como una herramienta de creación, como una herramienta que nos compromete, como una herramienta que nos pone la carne sobre el fuego y literalmente nos impulsa, se van a dar cuenta el poder que ustedes tienen de crear. Y esa parte de la creación empieza por una idea que se transforma en palabra. ¿Sí? Tercer elemento, muchachos, dentro de esa parte número 4, que es hacernos consciente del contexto que nosotros mismos creamos. El tercer elemento es, no solo es con quién te rodeas, ¿sí? Es qué tipo de persona eres tú para el círculo que quieres tener. Vale, pilas, porque también, y eso pasa, por ejemplo, y lo vemos muy frecuentemente, o creo que es muy claro en las relaciones. Uno quiere una persona que lo acompañe y que uno esté con la persona que es una, no sé, en el caso de una mujer segura, una mujer que sea independiente, una mujer que cuide su físico, pero se va a ver uno al espejo y está bien descuidado, bien dependiente de los papás, con un montón de situaciones. Entonces, realmente usted es esa persona que va a estar alineada y en sintonía con ese contexto, o usted está soñando e imaginando cosas que todavía usted no puede manifestar porque su contexto no está preparado para eso. No solo es con quién te rodeas, es qué tipo de persona es usted para el círculo y el contexto que usted quiere generar. Vale, muchachos, les voy a dar un bonus. Hey, yo nunca había dado bonus, vamos a ver si esporádicamente doy bonus. Los bonus es como un elemento adicional que me parece relevante mencionar, y es que hay decisiones que cambian el tamaño de tu mundo, hay decisiones que realmente impactan de forma brutal en tu contexto, y aquí les quiero traer más como ejemplos personales, ¿saben? Como ejemplos más personales. El primero de ellos tiene que ver con los viajes. Parce, para mí los viajes es una de las herramientas más potentes que tenemos todos nosotros como personas para realmente expandir nuestra caja, nuestro contexto y estar dispuestos y preparados para pasar un siguiente nivel en la vida. Y yo se los digo porque yo empecé a viajar literalmente desde que tenía 19, 20 años, empecé a mochilear por el mundo. Yo recorrí más de 40 países y si algo puedo yo agradecer a la vida es que empecé a viajar estando muy joven, porque estando muy joven entendí que mi vida y mis creencias literalmente estaban condicionadas por una percepción y por una historia que yo me contaba, que el lugar donde yo nací, la familia con la que crecí, las personas con las que me rodeé, de alguna forma estaban delimitando lo que yo vivía, lo que yo materializaba, mi realidad. Y cuando me permití estar en otro lugar, con creencias diferentes, con culturas distintas, con religiones diferentes, con todo diferente, me di cuenta que al final la vida está llena de infinitas posibilidades y que muchas veces nosotros encasillamos esas posibilidades a una macetica donde solo crecen bonsáis o materitos chiquiticos, ¿sí? Y que uno mismo a través de esa percepción de la realidad amplia, abundante, con muchas posibilidades,
podías literalmente empezar a moldear lo que tú querías para ti. Los viajes para mí son una gran herramienta para iniciar un ciclo, para cerrar un ciclo, son una herramienta de exploración que te permite tener un nivel de información tremendo para tu vida y para tomar mejores decisiones. Hay personas para las cuales los viajes es simplemente vacacionar o descansar de la rutina, bueno, cualquier cosa, o irse a tomar unos tragos en la playa. Realmente los viajes pueden ser una herramienta mucho más profunda, pueden ser una herramienta de autodescubrimiento, pueden ser una herramienta que realmente trae unas respuestas y un nivel de información increíble para tu vida. Sí, yo por ejemplo todos los años siempre procuro al final de año irme un mesecito lejos y ojalá bien lejos. ¿Por qué? Porque si uno se va siempre a los mismos lugares, al Coveñas o al Cartagena de siempre, vas a encontrar lo mismo de siempre, eso ya es conocido para vos. Retate, si querés viajar, viajate bien lejos y permitirte un espacio donde todo para vos sea diferente, un idioma nuevo, gastronomía diferente, diferentes culturas y religiones, y te vas a dar cuenta cómo eso alimenta tu vida. Yo soy un fiel creyente de que las personas antes de elegir una carrera deberían irse a viajar y mochilear, porque vi como muchos peladitos de Alemania y muchos otros lugares de Europa principalmente salían del colegio y están mochileando y explorando, y cuando llegaban a su país sabían exactamente qué querían, porque tenían más información para tomar mejores decisiones. Un niño que sale del colegio que no ha abierto los ojos para tomar una decisión de qué quiere estudiar, bueno, para mí no tiene mucho sentido. Los viajes son una herramienta para los diferentes momentos y etapas de tu vida. Ahora, el lugar donde vives, parce, esto es demasiado, demasiado, demasiado importante. Muchachos, cuiden mucho el contexto donde ustedes viven. David, es que es muy fácil decirlo, pero yo no tengo ahorita la capacidad económica para mudarme de este sector o de este barrio. Parce, yo lo entiendo, está bien, o sea, yo entiendo que hay ciertas situaciones que te limitan temporalmente a un contexto, pero al menos, parce, al menos, cuide el lugar donde usted duerme. Cuide su habitación. ¿Cómo está hoy su habitación? Su habitación está ordenada. Su habitación es un despelote tremendo. Sí, su habitación está llena de paredes llenas de humedades. Su habitación está llena de telarañas, de ropa tirada en el piso. Le digo una cosa, yo veo su habitación y yo sé usted cómo es, porque su habitación es el contexto más cercano de usted cómo se trata como persona. Y recuerden que el contexto también es una conversación interna. Sí, cómo está su habitación. Cuide su habitación, parce, y se va a dar cuenta que una habitación limpia, se va a dar cuenta que una habitación con la camita tendida, bonita, cuidadita, parce, es que no se trata ni siquiera de plata, se trata de que usted lo organice, se trata de que le ponga aquí una materita si quiere, que el lugar donde usted trabaja lo inspire. Se va a dar cuenta, parce, créame, que usted tener un lugar que lo inspire, le va a traer ideas tremendas para usted expandirse a donde quiera. Cuide el lugar donde usted vive, es donde generalmente usted pasa una gran parte de su vida y normalmente la descuidamos. Incluso el colchón donde usted duerme. ¿Cómo es el colchón donde usted duerme? Sí, está bien mugroso, tiene los resortes salidos. Así está usted en su vida, con los resortes salidos. Listo, pilas con eso, el lugar donde vive, cuídelo. Vale, y lo tercero, parce, para las personas que hayan elegido caminar en pareja, porque yo al final siento que es una elección y ambos caminos son muy válidos. Qué chimba la soltería y qué chimba, incluso ni que al término de la soltería, qué chimba uno también caminar solo, es muy bacano. Ahora, yo elegí caminar en pareja porque encontré una persona con la que compartir. Parce, cuide mucho la persona con la que usted elige caminar, ¿sí? Porque esa persona se convierte en su equipo más importante. Y recuerden que los negocios, las finanzas y la vida son un juego en equipo. Y ese equipo más importante, que es su pareja, puede ser ese viento que lo impulsa o literalmente el ancla que lo detiene y lo mantiene parqueado usted en un contexto limitante. Parce, y si usted está con una pareja, con una persona que lo limita, ¿sabe qué? Usted no tiene que permanecer ahí. Y se lo digo, parce, con toda la certeza de la vida. Usted que en cada momento puede elegir el equipo que quiere construir y el contexto del que quiere ser parte. Su pareja es uno de sus equipos más determinantes. Cuide muy bien con quién decide estar. Cuide muy bien con quién decide compartir, porque ese es el equipo que literalmente va a determinar si usted se queda en un contexto limitado o en un contexto de abundancia y posibilidades. Muchachos, para terminar, quiero que recuerde esto. Usted que me está viendo, usted es una semilla con infinidad de posibilidades. Usted es una partícula de vino, usted tiene infinidad de posibilidades en su vida. Estamos en el mundo de las posibilidades, parce. Usted aquí todo lo puede manifestar, todo lo puede materializar. Usted puede hacer lo que se le dé la hijo de madre. Usted puede materializar lo que quiera. Aquí no hay imposibles, parce. Literalmente, ese es el mundo de las posibilidades. Usted sepa y entienda que lo que usted ve ahorita materializado en su vida no es porque usted sea pequeño o grande, es por el tamaño de su cajita. Y eso simplemente le está mostrando
¿sí? Le está mostrando esas creencias que lo están limitando o esas creencias que lo están expandiendo. Usted es una fuente infinita, tenga eso presente, usted no es pequeño, usted es una fuente infinita, pero muchas veces decidimos sembrarnos en una materia que no nos permite ver más allá de eso. Usted tiene esa oportunidad, parce, de romper esa materia. Y todo son pequeñas decisiones, pequeñas victorias que se van tomando de manera intencional, una a la vez. Sí, muchachos, miren, para mí este tema de los negocios, que quizás es lo que a nosotros nos trae aquí hoy y que estemos conectados, para mí realmente los negocios es simplemente otra percepción y otra cajita que nosotros creamos y muchas veces para mí es más una excusa de algo mucho más grande. Sí, realmente lo que hay detrás de los negocios para mí es una excusa de experimentarme en nuevos contextos y en nuevas cajitas donde yo sienta que mi vida es más satisfactoria y que se abren posibilidades. Para mí esa es la excusa de los negocios. Uno no tiene que ser una persona empresaria, uno no tiene que ser una persona emprendedora, pero sí he notado que la gente que conozco a través de los negocios es gente que tiene un contexto y que está en una vibra que a mí me parece una chimba. Sí, y para mí simplemente esos espacios se convierten en esa oportunidad de reunirnos con una excusa que es hacer negocios, pero que detrás me encuentro con personas que piensan diferente, con personas que empiezan a romper sus moldes y sobre todo personas que se hacen cargo y responsables de su vida. ¿Y saben qué? Esa es la gente que yo quiero cerquita. Ese es el contexto que yo cuido. Y por eso, siempre, siempre, siempre que estoy en estos espacios, procuro abrir esas puertas. ¿Esas puertas para qué? Parce, para que hagamos equipo. Usted puede hacer lo que quiera, marico. Usted puede, si quiere, estar creando una marca personal. Si quiere, estar emprendiendo, vendiendo chontaduro en Cali, donde quiera, haga lo que quiera, parce. Pero para mí el hecho de que usted se lance a hacer algo, lo hace una persona que se responsabiliza. Y una persona que se responsabiliza es una persona que a mí me encanta tener cerca, parce, porque tengo mucho que aprender de usted. Y yo sé que aquí yo llego a transmitir esa información, pero créanme que a partir de estos contextos yo me nutro impresionantemente de todos ustedes. Es más, veo aquí conectados muchas personas y muchas personas nos hemos conocido en diferentes contextos, muchas personas nos hemos conocido en diferentes lugares y momentos. Para, y sabe que quiero aprovechar para honrarlo y para agradecerle, porque usted también dentro de su proceso y dentro de lo que usted es como ser humano, para mí ha sido un aprendizaje tremendo compartir con usted. Parce, a mí me da a veces como de raquera pensar en la gente, parce, cómo se cree cosas tan limitantes, hombre. O sea, yo siento que todos tenemos una posibilidad tan linda de habitar como esta vida de una forma más tranquila, más libre. Y nos empezamos a aferrar a cosas que lo único que nos hacen es meter miedo, que lo único que nos hacen es limitar las posibilidades. Parce, si quiere que algo se le quede aquí, cuide mucho su contexto. Usted de verdad que usted es una persona que tiene todo el potencial de hacer lo que quiera, pero sobre todo sepa y entienda que usted tiene que saber de dónde decide. Y muchas veces decidimos a través de la escasez, decidimos a través de lo que nos limita, decidimos a través del miedo, pero usted también tiene dentro de esa misma decisión una segunda posibilidad y es decidir, parce, desde la confianza, es decidir desde el amor, decidir desde la abundancia. Y sabe que desde donde usted decide va a ver los resultados que va a materializar en su vida. Si eso es lo que usted va a materializar, ¿va a materializar esa confianza o va a materializar ese miedo? Sí, pregúntese hoy, parce, desde dónde está decidiendo, porque muchas veces estamos decidiendo desde el puro miedo, desde la pura escasez, y eso es lo que vamos a seguir perpetuando. Listo, muchachos, les quiero agradecer, parce, a todos, de verdad, por haberse conectados. Yo normalmente termino estas clases abriendo las posibilidades del proceso de mentoría. Siento que para mí es como la herramienta más cercana que tengo literalmente para compartir con muchos de ustedes de una forma más cercana. De hecho, lo sigo haciendo de una forma muy personalizada y uno a uno porque para mí ese vínculo sigue siendo demasiado relevante. Para mí es la oportunidad realmente de ir más allá
de una clase teórica, de un video que te entregue y es conocer el humano que hay detrás emprendiendo, el humano que hay detrás retándose, el humano que hay detrás cagado del miedo y pensando en qué dirán porque está haciendo videitos en Instagram. Para mí esa es la gran oportunidad porque a través de esas experiencias yo también me veo y me veo a través de la grandeza que son todos ustedes. Todos ustedes me recuerdan la diversidad que es el estar aquí y la infinidad de posibilidades que tenemos de crear y manifestar. Todos me recuerdan, parce, siempre parce, que todos tenemos una musiquita allí interna, que es una musiquita de mucha, que es única, que es irrepetible, es una musiquita que es ese potencial que todos tenemos por expresar, por manifestar y que muchas veces nos hemos acostumbrado a escuchar tanto el ruido que se nos escucha esa música que hay detrás de cada uno. Recuerde que la incomodidad es un síntoma de esa música que se está recordando y que usted es la fuente también de esa música. Para mí los procesos literalmente de marca personal es eso, parce, es aprender a escuchar su música. Escuche su música y lo que usted quiere compartir, lo que usted quiere manifestar y se dar cuenta que detrás de esa música, parce, hay un potencial y una confianza y una coherencia que usted siempre va a querer permanecer alineado. ¿Sí? Eso es lo que yo hago, parce. Es a lo que me dedico y es a lo que siempre los invito al final. Aquí les voy a compartir para las personas que quieran agendar. Les comparto el calendario. Bienvenidos, parce. Feliz de que compartamos estos procesos. Y si no, pues por acá nos seguiremos viendo, o quizás en alguna otra parte del mundo, incluso en sus ciudades. Encantado siempre de compartir con ustedes y generar esos contextos. Listo.